Repasemos rápidamente el temario. El temario va a ser definiciones, principios de la gestión de riesgo operativo, factores de riesgo operativo, fases de la gestión de riesgo operativo, los beneficios y al final veremos un caso práctico. Empecemos por algo fundamental, que es para nosotros riesgo, ¿no? Hay varias vertientes. Hay una que está muy orientada a la que es la práctica de gestión de riesgos a nivel de instituciones financieras, que es básicamente la definición de Basilea que tenemos a la izquierda, que nos habla de que el riesgo es una probabilidad de pérdidas que se derivan por problemas bien sea en cartera de crédito, inversiones, liquidez, reputación, fallas en procesos y en sistemas. Y hay otra vertiente que está más asociada a lo que es la gestión de riesgos a nivel empresarial, que es la que está alineada a la ISO 31000, que nos dice que el riesgo no es más que el efecto que tiene cualquier evento que genere incertidumbre sobre el cumplimiento o no de nuestros objetivos. Dicho esto, sabemos que la gestión de riesgos per se es un proceso, y como proceso relevante debemos considerarlo como un proceso o un macroproceso transversal, ¿no? Aquí la importancia de la gestión de riesgos y lo primero que debe trabajarse a nivel de nuestras instituciones para darle cabida a una gestión adecuada del riesgo operativo es que este proceso de gestión de riesgos y particularmente el de riesgo operativo atañe a todos los miembros de la organización, independientemente de cuál sea el área, la unidad o las características de los procesos o de las responsabilidades que se ejecutan dentro de esas unidades, ¿no? Un tema que hace relevante la gestión de riesgos es que cuando está bien asumido dentro de la organización, estos procesos se contemplan incluso cuando estoy definiendo a largo plazo todos los procesos estratégicos y de planificación que acompañan a mi organización durante todo el quehacer de su día a día, ¿no? Entonces, evidentemente, no solamente hay que contemplarlo cuando estoy definiendo mis planes estratégicos a mediano y corto plazo, sino que también tengo que considerarlo cuando estoy haciendo la ejecución de esa estrategia y en la manera en que estoy obteniendo los objetivos que me he definido previamente. También es importante que sepamos que es un proceso, ¿no? Porque toda la gestión o todo el marco de gestión de riesgo operativo se apalanca mucho en la estructura de procesos de organizaciones. Por eso cuando más adelante vayamos a ver el tema de cuáles son las bases sobre las que se construye una gestión adecuada de riesgo operativo, vamos a ver que la palabra procesos la encontraremos repetidas en muchos sitios, ¿no? Y que es un proceso, básicamente es un conjunto de actividades que tiene una forma estructurada y que permite a las organizaciones y a sus empleados transformar insumos en los productos o en los servicios que le generamos a los clientes, tanto externos como internos. Y dicho eso, ya llegamos entonces a lo que es la definición de riesgo operativo. Riesgo operativo no es más que la posibilidad de que podamos incurrir en pérdidas. Y aquí es donde viene la parte divertida. Cuando hablamos de riesgo de crédito, sabemos que estas pérdidas se originan por calidad de la cartera, o cuando hablamos de riesgo de mercado, sabemos que las pérdidas o los riesgos se originan en la calidad de las inversiones que tengo asociados a mis productos del portafolio. Pero cuando hablamos de riesgo operativo, estas pérdidas pueden venir por una multiplicidad de factores que probablemente esto es lo que hace, por un lado, divertido, entre comillas, todo el proceso de gestión de riesgo operativo. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces estas pérdidas pueden devenir de deficiencias asociadas a recursos humanos, por fallas en los procesos, por problemas en tecnología, por problemas o características propias de la infraestructura en donde se desenvuelven las tareas de la organización, por fallas o por problemas en la información con la que estoy gestionando y con la que estoy elaborando mi proceso de planificación estratégica, e incluso en el caso de los bancos o de las instituciones financieras, por las características propias de los modelos que estoy utilizando para medir consecuentemente otros tipos de riesgos o de generar productos asociados a la misma dinámica de la institución.
Y finalmente también pueden ocurrir por acontecimientos externos. Por el ejemplo clásico son los terremotos, por ejemplo. Normalmente las definiciones de riesgo operativo a lo largo del marco normativo de la región establece que el riesgo legal está incluido en la definición de riesgo operativo, pero no obstante, los temas que tienen que ver con lucro cesante, riesgo reputacional y riesgo estratégico se ven como riesgos aparte, ¿no? Aunque en la mayoría de las ocasiones la gestión de estos riesgos se hacen partiendo de la misma base metodológica de riesgo operativo, tienden a verse como elementos distintos, como de una tipología de riesgos distintos al riesgo operativo. Un tema relevante y que es importante profundizar cuando se trata de generar cultura en la organización acerca de la importancia de la gestión de riesgo operativo. Es que el riesgo operativo no solamente se presenta en las áreas operativas, sino que también es propio de las áreas de negocio y se encuentra latente y es inherente a cualquiera de los productos, procesos o sistemas que viven y que se cruzan a lo largo de toda la organización. En este sentido, cuando estamos iniciando los procesos de internalización de lo que es la gestión de riesgo operativo, Basilea nos habla de algunos principios de gestión de riesgo operativo. Basilea tiene tratando los temas de riesgo operativo ya bastante tiempo, tiene guías específicas acerca de lo que ellos consideran las mejores prácticas, y son guías que son que se recomienda altamente que ustedes las revisen con tiempo, porque establece de una manera muy sencilla, muy pragmática, la manera en la que puedes iniciar, incluso desde cero, los procesos de gestión de riesgo operativo en las organizaciones, sobre todo particularmente en el caso de las instituciones financieras, ¿no? El primer principio del que habla Basilea tiene que ver que los directores, la junta directiva, eh, en principio, el más alto nivel de la organización es quien tiene que tomar la iniciativa para construir y para establecer una cultura de gestión de riesgo fuerte, ¿no? Usualmente todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo operativo muere muy rápidamente si no se encuentra con el apoyo de la junta directiva y de la alta gerencia de las organizaciones. Otro principio que se establece en Basilea es el que aconseja el desarrollo y la implementación de un marco de gestión de riesgo que tenga una característica principal, y es que sea integrado en todos sus procesos. Y aquí empieza a aparecer la palabra procesos. Porque es importante que la gestión de riesgos se integre cuando estamos hablando de procesos, porque en la medida en que tenemos diseñado nuestros inventarios de procesos y tenemos formulado todo el marco normativo de la organización, somos capaces de descubrir y de analizar y de tener visibilidad de aquellos procesos que son críticos para la organización, y sobre esos procesos validar si existen los controles adecuados y si existen los mitigantes necesarios para que ese proceso funcione de la manera más óptima posible en el transcurso de su ejecución. Otro principio importante es el que tiene que ver nuevamente con que la junta directiva sea la responsable de establecer y aprobar todo lo que es el marco de gestión de riesgos, no solamente el de riesgo operativo, sino el riesgos vistos de una manera integral. Adicionalmente, y probablemente es un tema donde aquí empiezan a observarse problemas o dificultades en la manera de tratar el riesgo operativo, es que también se solicita que la junta directiva no solamente entienda y fomente la gestión de riesgo operativo, sino que también sea capaz de asociar ese riesgo operativo a una cuantificación y aprobar y revisar entonces las métricas asociadas al apetito y a la tolerancia al riesgo operacional. Yo sé que existe el riesgo operacional, el riesgo operativo, pero adicionalmente también tengo que conocer cuánto es el máximo que como organización estoy dispuesto a perder por eventos asociados al riesgo operativo, y cuál es el máximo de tolerancia que mi organización puede sufrir a causa de estos eventos.
Ya pensando en la alta dirección, básicamente lo que es gerentes generales o vicepresidentes ejecutivos y sus direct report, tienen que hacerse responsables de todo el proceso de implementación, de todo lo que es el manejo de políticas y procesos, e incluso cuando vamos a etapas o estadios más profundos en la gestión de riesgo operativo, inclusive del manejo de los sistemas propios para la gestión de riesgo operativo. También la alta dirección tiene que garantizar que a lo largo de la organización se estén identificando y evaluando todos los riesgos operacionales que existan dentro de la organización, ¿no? Así como hay un inventario de procesos, yo debo tener un inventario de lo que son mis riesgos operativos asociados a la operación de mi organización, y este inventario normalmente se ve reflejado en el uso de matrices de riesgo que muchos de ustedes habrán tenido que trabajar con ellas. Adicionalmente, la gerencia también tiene que asegurarse de que cada vez que en la organización tengamos que aprobar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo sistema, una nueva herramienta e incluso un nuevo proceso, dentro de el estudio o las fases de análisis que se hace para la creación de esos nuevos productos, servicios, actividades o sistemas, se haya realizado también un proceso de evaluación de los riesgos operativos inherentes a estos nuevos productos, servicios y sistemas. Incluso en algunos de nuestros países este requerimiento es normativo, ¿no? Cada vez que haya una salida a producción de una nueva herramienta tecnológica, en países como Panamá, Guatemala, entiendo que Costa Rica también, ese producto tecnológico asociado al banco tiene que salir con una matriz de riesgo que identifique y le permita al regulador validar cuáles son los riesgos asociados que tiene el proceso que se está lanzando o el recurso que se está lanzando, y cuáles son los controles que la organización ha escogido para mitigar ese riesgo operativo inherente, ¿no? Adicionalmente, también alta gerencia debe encargarse de monitorear todo lo que tiene que ver con los perfiles de riesgo operativo y las pérdidas que se están originando por eventos de riesgo operativo. No solamente vale con que yo sepa que tengo riesgo operativo, sino que tengo que incentivar a los miembros de la organización a que seamos capaces de reconocerlos y de cuantificarlos, que tiende a ser una parte que da problemas al momento de implantarla, ¿no? Los ambientes de control, esto tiene que ver mucho con algo que no está en la firmina, pero que muchos de ustedes también conocerán, que tiene que ver con las 3 líneas de defensa. Este ambiente de control tiene que utilizar políticas, procesos, sistemas, controles internos que contemplen, entre otras cosas, todos los procesos de mitigación de riesgos y las estrategias de transferencia de riesgos a terceros o los procesos de mitigación per se. Otro punto que es relevante y con el que también hay marcos normativos que asocian todos los temas de continuidad a la gestión de riesgo operativo, es que se tiene que contemplar los planes de continuidad dentro del esquema de riesgo operativo para poder garantizar que la organización pueda operar de forma continua y limitar las pérdidas en caso de que haya alguna interrupción del negocio. El tema de los planes de continuidad, lamentablemente, la mayoría de las organizaciones han tenido que testearlos obligatoriamente por el tema de la pandemia, particularmente al principio, cuando se tuvo que mudar a teletrabajo muchas de las operaciones, y muchas de los empleados tuvieron que operar desde una forma distinta y desde un ambiente laboral distinto, con conexiones distintas. Entonces, mucho de lo que se había trabajado en planes de continuidad se testeó en ambientes en vivo durante el principio de la pandemia, y se ha mejorado mucho también en las definiciones, pues probablemente este tipo de eventos que tienden a catalogarse dentro de quienes hablamos de riesgo como catastrófico o semicatastrófico, normalmente no se contemplaban adecuadamente en los planes de continuidad. Entonces es un tema sobre el que hemos estado aprendiendo muchísimo en los últimos 18 meses, básicamente. Y finalmente, el último principio tiene que ver con el tema de las divulgaciones públicas.
Ustedes se darán cuenta de que normalmente sobre los temas de riesgo de crédito y riesgo de mercado, los bancos no acostumbran a hacer muchas reseñas públicas en las páginas, en sus páginas web, pero no obstante, hay reseñas específicas acerca de cómo se gestiona el riesgo operativo en sus organizaciones. Y eso tiene que ver mucho con la manera que tienen, particularmente los bancos, de cumplir con este principio de la gestión de riesgo operativo. Y ayuda un poco desde la óptica del gobierno corporativo a lo que es el manejo y la transparencia de cara a lo que son los stakeholders. Evidentemente, para cumplir con estos principios debemos tener un sistema de gestión de procesos adecuados. Y aquí de vueltas, muchas organizaciones cuando empiezan el proceso de gestión de riesgo operativo, el primer inconveniente con el que se encuentran es que no tienen un inventario de procesos definido o claramente establecido, o que sencillamente muchos de sus procesos críticos ni siquiera están adecuadamente documentados, o que están documentados de manera muy rudimentaria, o están desfasados en los procesos de actualización, o sencillamente también hay temas que no se han podido documentar porque ha habido cambios en la manera de actuar en el tiempo, ¿no? Otra cosa que tienes que tener, evidentemente, es una adecuada capacidad de gestión para manejar los riesgos operativos. Tienes que poder generar información de calidad. Tienes que disponer de normas y procedimientos específicos, internales e idóneos. Y tienes que generar, evidentemente, indicadores cuantitativos y cualitativos que brinden información relevante. Dicho esto, y habiendo ya revisado cuáles son los principios sobre los que se puede construir una adecuada gestión de riesgo operativo, veremos un poco cuáles son los factores, cuáles son los detonantes que pueden llevar a la ocurrencia de un evento o incidente de riesgo operativo. Cuando esto empezó, Basilea contemplaba básicamente 4 factores. Esto ha ido cambiando, se modifica dependiendo también de la normativa local de cada país. Hay incluso instituciones en que han añadido factores también dependiendo de las características propias de la organización, ¿no? Aquí veremos fundamentalmente aquellos que son prácticamente estándar en la mayoría de los países de la región, y los comentaremos brevemente, ¿no? El primer factor relevante de riesgo operativo, evidentemente, es el recurso humano, porque por las gestiones de los colaboradores del recurso humano de la organización, podemos ver o se puede ocasionar pérdidas relacionadas con temas como negligencia, errores, fraudes, robos, temas de relaciones interpersonales inadecuadas. Cuando el ambiente laboral es desfavorable, también suelen ocurrir eventos o incidentes de riesgo operativo. Pueden haber fallas en las maneras en que se ejecutan los procesos de contratación. Cómo ejecuto yo un proceso que, aunque esté bien definido, yo lo ejecuto de una manera errada. E incluso aquí podemos incorporar todo lo que tiene que ver con lo que es la apropiación de información de clientes, ¿no? Entonces, vemos que evidentemente donde hay el factor humano detrás de un proceso en cualquiera de nuestras organizaciones, puede existir, y de hecho existe, un sinnúmero de posibilidades de ocurrencia de riesgo operativo. El otro factor relevante, y del que hemos hablado ya bastante en el breve tiempo que tenemos con la presentación, tiene que ver con los procesos internos. Y evidentemente esto es porque en la medida en que mis procesos internos contemplen algún tipo de falla, o estén mal diseñados, o sencillamente no existan, esto puede sencillamente originar que mi operación en el día a día se desarrolle de una manera deficiente, otorgando o presentando a mis clientes, tanto externos como internos, productos u operaciones o servicios deficientes en la medida de que estos procesos fallan, ¿no? Lo comentábamos al principio, nos excusábamos incluso por si habían fallas asociadas a tecnología. Un factor muy relevante, y más en estos tiempos, es el tema tecnológico.
porque en el momento en que no podemos garantizar que una conexión se va a mantener estable, que mis procesos de captura, procesamiento, almacenamiento o transmisión de información no se van a realizar de la manera que deberían realizarse, oportuna o confiablemente. Cuando fallas en la tecnología originen interrupciones de mi negocio. E incluso cuando un tercero me provee de recursos y ellos por fallas tecnológicas tampoco me los pueden suministrar, estamos hablando de todas aquellas circunstancias en que el factor tecnológico me puede traer problemas desde el punto de vista de riesgo operativo, ¿no? El cuarto factor dentro del grupo de los llamados clásicos es el que tiene que ver con amenazas externas. Aquí no hay, la organización no tiene ningún tipo de control sobre ese tipo de amenazas y aquí en principio podemos ver temas de fallas en los servicios públicos. Se fue la luz en el medio del webinar y no lo pude terminar. Ocurrió un terremoto y tuve que suspender las actividades de la organización. Hay un atentado terrorista y afecta también mis canales de comunicación. Sufrí un robo en casa matriz y tuve que dejar de operar. Este tipo de eventos tienen que ver con amenazas externas fuera del control directo de la organización y se contemplan dentro del factor de amenazas externas. Cosas que se han ido incorporando últimamente también a los factores tradicionales, que son los 4 que acabamos de ver. Una que me parece relevante es todo lo que tiene que ver con la información de gestión. En un mundo como el actual, donde la transmisión y la tenencia del poder ha cambiado hacia aquellos que poseen información más hacia, en lugar de aquellos que poseen muchas veces poder accionario, por llamarlo de alguna manera, es relevante que veamos este factor de una manera crítica, ¿no? ¿De qué se trata el factor de información de gestión? Básicamente en que hoy en día todas las decisiones trascendentales que se toman a lo largo de la organización derivan del uso de datos, de informes, de análisis, se construyen en base a supuestos de distintas unidades o de distintos colaboradores y evidentemente toda esta información puede estar expuesta a errores o a fallas de criterio. Entonces, hay una tendencia dentro de la gestión de riesgo operativo que te dice, ojo, dale un vistazo también a cómo, a qué supuestos o bajo qué supuestos se construyen tus planes presupuestarios, bajo qué supuestos se construyen tus objetivos anuales, bajo qué supuestos incluso están construidos tus modelos de decisión, porque ahí puedes tener un factor de riesgo operativo si estos supuestos o la data sobre la que están construidos tienen algún error de criterio o alguna falla en la recolección, ¿no? Entonces, es un punto que les dejo sobre la mesa, es algo relativamente nuevo, una perspectiva nueva en algunas regulaciones y creo que vale la pena verlo, ¿no? La calidad de la información. Alineado con este mismo factor, también tenemos un nuevo factor de riesgo operativo que es el riesgo de modelo. Cada día más estamos utilizando modelos que se hacen mucho más técnicos, con unas especificaciones y unos requerimientos tan específicos que muy poca gente dentro de una organización llegue a entenderlos a plenitud. Aquí hablamos, por un lado, estamos viendo tendencias hacia los scoring neuronales, scoring de comportamiento, que predicen en base a cómo se comporta una cartera en el tiempo, cuál va a ser la probabilidad de morosidad o de impago que esa cartera tenga a 6, a 12 o a 18 meses. Estamos viendo cada día más en la región la implementación de modelos predictivos de pérdidas esperadas basadas en NIS 9, que también contemplan o tratan de previsualizar el futuro del comportamiento de las carteras, no solamente de crédito, sino de inversiones. Entonces, evidentemente, el uso de esos modelos tiene que ser testeado, tiene que haber un contraste, un backtesting, y hay legislaciones donde ya le piden a las unidades de riesgo operativo, a los responsables de riesgo operativo,
que estén pendientes y que se involucren en esos procesos de backtesting y de contraste de riesgo de los modelos para poder validar que están construidos de una manera adecuada, ¿no? Y eso está empezando también a generar un perfil nuevo en el gestor de riesgo operativo, porque ya no solo es lo que veíamos usualmente unos años atrás, el recurso que viene de auditoría o que viene de otra área de control, específicamente con mucha experiencia en el área de procesos. Ya se le está pidiendo que sea, incluso que vaya más allá de eso, que sea capaz de reconocer fallas en elementos tan técnicos como estos modelos, ¿no? Y ese nuevamente es un reto que me parece a mí que es un reto positivo y una posibilidad de crecimiento bien relevante para todos los que en algún momento se han desempeñado en el área de riesgo operativo. Habiendo revisado lo que son los factores, veamos un poco cuáles son las fases de la gestión de riesgo operativo. Tenemos básicamente 6 fases. Una primera fase que es el proceso de identificación. En este proceso de identificación es donde vemos todo lo que es los macroprocesos, reconstruimos eventos e incidentes y tomamos en cuenta lo que ya tenemos levantado en nuestras autorregulaciones, en las bases de datos, en la historia viva de la organización acerca de qué ha pasado. Posteriormente hay una fase de medición en la que asociamos mucho los temas de matrices de riesgo y las bases de datos. Evidentemente, una vez que has medido, te importa y es relevante poder generar o conocer el posible impacto o el impacto real que haya ocurrido con aquellos eventos que has medido. Tenemos los procesos de mitigación, donde validamos la calidad de los controles. Evidentemente, no generamos nada o no ganamos nada con todos estos procesos si no logramos después comunicarlos a través de una adecuada documentación de los resultados y poder informar también a aquellas estructuras de gobierno corporativo que sean necesarios los resultados de la gestión de riesgo operativo, ¿no? Y concluimos con un proceso de monitoreo que es permanente, que es donde probablemente vemos también todo el tema de los planes de acción y cómo se está generando todo el proceso dinámico de gestión de riesgo operativo. Yendo un poquito más a fondo en cada una de ellas, como les decía, en la identificación de riesgos, nos encargamos de reconocer y describir aquellas situaciones de riesgos operativos, y esto lo hacemos fundamentalmente revisando lo que está documentado de nuestros procesos. También se documenta a través del uso de autoevaluaciones, analizando también las operaciones o aquellas unidades o aquellas áreas críticas de la organización donde se desempeñan las labores, donde se obtiene la mayor parte de las utilidades o del revenue, donde están las actividades críticas de las que depende la vida útil de la organización, ¿no? Evidentemente aquí también se evalúan todo lo que tiene que ver los aspectos legales que pudieran estar impactando a la organización, llámense demandas, conflictos laborales, ¿no? Evidentemente, como el riesgo operativo, como habíamos visto, no es exclusivo de lo que ocurre internamente. También debo considerar toda la información externa que provenga de aquellas evaluaciones donde yo haya podido observar algún tipo de amenazas, ¿no? Elementos claves para identificar el riesgo operativo. ¿Cómo reconozco yo que es un riesgo operativo o un evento de riesgo operativo y que no lo es? En principio, validamos los factores de riesgo. Validamos aquellos 6 elementos que vimos al principio. Chequeamos si tienen un origen en recursos humanos, en procesos, en tecnología, si viene de una amenaza externa, si es un problema en el uso de la información o si es un problema de modelo. Y empezamos a evaluar sobre ese factor qué puede estar fallando o qué puede fallar. Esto nos permite determinar o visualizar una posible causa o amenaza. Una vez que tengo visualizado esos 2 elementos, yo digo, bueno, una vez que sé que puedo fallar, tengo que también tener claro por qué puede fallar, por qué puede ocurrir. En el momento que puedo reconocer el por qué, ya yo tengo la descripción de un evento
que puede ser posible o que puede haber sido también alguna ocurrencia del pasado dentro de la organización. Evidentemente, todo este análisis lo tengo que hacer enfatizando el área, el proceso o el producto donde se puede generar para poder determinar adicionalmente qué puedo perder si se llega a dar ese evento de riesgo operativo. Y de esta manera determino la consecuencia del impacto. Cuando he podido recorrer a través de esas 4 etapas, ya yo debo poder tener la capacidad de haber descrito o identificado un riesgo operativo. ¿Dónde terminan resguardados, por llamarlo de alguna manera, todos estos riesgos identificados? Terminan documentados en matrices de riesgo operativo. En la práctica, yo creo que hay tantos modelos de matrices de riesgo operativo como gestores de riesgo operativo hay o como unidades de riesgo operativo hay en las organizaciones, porque no hay un modelo estándar. No obstante, una matriz de riesgo operativo para que sea funcional debería contener como mínimo el proceso o la actividad donde se está, donde se puede desarrollar el evento de riesgo operativo, el detalle del riesgo que estoy identificando, el tipo de riesgo, la causa, una valoración de cuántas veces puede pasar y qué me puede costar si eso pasa, lo que me permite generar una valoración de riesgo inherente, si hay controles asociados que puedan mitigar ese evento de riesgo operativo, voy a describirlo, voy a hacer una valoración cuantitativa del control, que más adelante veremos cómo hacerlo, y esto, la valoración cuantitativa del control, me permite terminar generando una valoración del riesgo residual. Evidentemente, las matrices no son un elemento muerto, es un elemento más que vivo. En la práctica se pide que la revisión sea anual, pero yo sé que muchas veces los procesos de revisión de las matrices prácticamente son constantes, sobre todo en empresas y en organizaciones como las actuales que tienen que vivir y contemplar los procesos de adaptación a todos los cambios que estamos viviendo y donde probablemente ese proceso de adaptación me obliga a estar modificando mi manera de crear y mi manera de atender y mi manera de generar mis productos y servicios. En la manera en que yo tengo que modificar mi manera de hacer, yo tengo que voltearme hacia mi matriz de riesgo y también actualizar y adecuar los riesgos operativos inherentes a lo que he modificado de mi manera de hacer o de ser. Este proceso de identificación también te pide que generes clasificación por tipo de riesgo. Eh, Aquí vamos a ir relativamente rápido porque creo que las definiciones las conocemos todos. Fraude interno, cuando tenemos ocurrencia de algún tipo de delito generado por recursos propios de organización. Fraude externo, cuando el delito proviene de un tercero que no es de la organización. Problemas asociados o tipos de riesgos asociados a relaciones laborales, cuando se originan en inconvenientes propios del área de gestión humana. Prácticas con clientes, cuando el riesgo está asociado a la gestión que la organización hace con alguno de sus clientes o por alguno de sus productos. Cuando tenemos daños en activos físicos, esto está más asociado al factor de actividades externas que veíamos al principio. Cuando tenemos interrupción del negocio, muy de la mano con todos los temas, o con el factor de tecnología. Cuando tenemos fallas en la ejecución de procesos, tenemos también tipos de riesgos asociados al tema legal, que últimamente se han visto como nuevos factores, y los que habíamos hablado de sistemas de información y de modelos. ¿Qué debemos tener en mente cuando estamos en el proceso de medición? Tenemos que tener claramente definidos el apetito, que se acuerdan que cuando estábamos viendo los fundamentos o las bases que Basilea nos pedía para empezar una buena gestión, una de las cosas era que la junta directiva pudiera establecer con claridad cuál es el apetito de la organización hacia el riesgo operativo. En este sentido, cuando estoy midiendo, yo tengo que necesariamente saber cuál es el nivel de riesgo que la organización quiere asumir para poder establecer si
lo que estoy midiendo está dentro o fuera de ese nivel de riesgo asumido. La tolerancia, que tiene que ver con la máxima desviación que puedo soportar con respecto al apetito de riesgo establecido. Digo, bueno, yo no quisiera perder más de 100, pero puestos a perder, lo máximo que pudiera perder sería 150. Entonces, esas son un poco las definiciones, ¿no? Y esas definiciones, como les comentaban, aunque suelen ser sugeridas por las áreas de riesgo, tienen que ser definidas y claramente establecidas por la junta directiva. Y evidentemente, una vez que tienes establecidos los apetitos y las tolerancias, tienes todo el mundo de los límites de gestión, que son los distintos indicadores que nos comentan o que nos permiten visualizar con claridad las máximas desviaciones permitidas respecto a los valores de tolerancia que haya definido la junta directiva en un principio. Tema importante, evidentemente hay que saber cuantificar el riesgo y para saber cuantificarlo tengo que manejar el concepto de criticidad de riesgo. Y la criticidad de riesgo no es más que un indicador que me indica o que le indica a quien esté visualizando la matriz qué tan crítico puede ser el riesgo que estoy identificando, ¿no? Y evidentemente esta identificación de la criticidad lo que me permite después definir las prioridades para todo lo que es la generación de los planes de acción, para la toma de decisiones y para poder ajustar la carga de esfuerzos y los recursos necesarios para poder atacar o confrontar o mitigar algunos de los riesgos a los que estemos expuestos. Mitigación de riesgos, esta es otra de las etapas, probablemente la etapa en la que más énfasis se hace aparte de todo el proceso de identificación. Y es básicamente la que consiste en definir las medidas que vamos a aplicar a los riesgos inherentes que se han identificado a través de la matriz de riesgo, procurando, por un lado, o disminuir la probabilidad de que el riesgo suceda o, por el otro lado, reducir los impactos que puedan originar una vez que el evento o el incidente se ha suscitado. Hay varias formas de mitigar los riesgos. Una tiene que ver con el tema de controlar o mitigar. Yo detecto un riesgo, valido la calidad del control, veo que puedo ajustar el control o añadir controles eh, nuevos para poderlo mitigar y sencillamente entonces ajusto el proceso para que se corran estos controles y pueda mitigar de una mejor manera el riesgo. Hay otra forma de mitigar que es la de transferir, muy asociado a lo que es el uso de seguros. Un ejemplo clásico aquí tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que hacen las instituciones financieras que tienen tarjetas de crédito con los seguros de fraude, donde en vez de asumir ellos la gestión o el costo del riesgo operativo asociado a los fraudes de tarjetas de crédito, contratan una póliza de seguro matriz, que es la que cubre el riesgo de fraude asociado al uso de las tarjetas de crédito, y así ellos no se quedan con ese riesgo, ¿no? Pagan una pequeña prima por el uso de la póliza, pero el grueso del impacto que pudiera devenir por un evento de fraude o por los eventos o por la sumatoria de todos los eventos de fraude no lo asume la organización como tal, ¿no? Y la otra es aceptar, donde básicamente vemos que, por un lado, pues el riesgo es tan insignificante, por llamarlo de alguna manera, que no amerita hacer alguna acción de control, o por el otro lado es que esta acción de control puede ser tan costosa que el tratamiento del riesgo puede ser mucho más caro o mucho más oneroso que el mismo hecho de asumir el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí son básicamente las formas que tenemos de mitigar el riesgo y en conjunto lo veríamos como la manera de tratar el riesgo operativo. Algunos ejemplos de acciones de mitigación, dependiendo de la calificación o de la cuantificación que le hayamos hecho al riesgo. Vemos que cuando algunas acciones cuando el riesgo es extremo o catastrófico, las usuales son compartir o transferir el riesgo. Aquí tratamos de generar controles eficaces, eliminar la causa raíz del riesgo,
tratando de reducir el impacto o básicamente traspasando las pérdidas potenciales a otras organizaciones o entidades. Cuando el riesgo es alto, se tiende a evitar el riesgo, básicamente manejando el tema de los controles, aplicando o creando mejores controles para reducir la frecuencia o la severidad del mismo. Aquí trabajas mucho con los planes de acción que tratan de prevenir que el riesgo se materialice, tratando de cambiar el proceso entero, o incluso llevando a automatizar procesos que antes se hacían de manera manual. Cuando el riesgo es moderado, se tiende a reducir el riesgo. Básicamente, aquí ya diseñas planes sencillos que tratan nuevamente de disminuir probabilidad de impacto mediante la mejor optimización de los procesos. Y cuando el riesgo es bajo, lo usual es que termines aceptándolo, ¿no? Habíamos hablado de los controles, y así como es importante que podamos evaluar de una manera adecuada la calidad de un proceso, es también casi más relevante que podamos valorar adecuadamente los controles que están asociados a los riesgos críticos de esos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que vemos es que hay 4 factores que habría que evaluar en líneas generales. Hay entidades que evalúan más factores, otras entidades que evalúan menos. Pero lo primero es que deberías evaluar es qué tipo de control tengo asociado. Y aquí, evidentemente, me paro a analizar si tengo un control preventivo, un control detectivo o un control correctivo. En mi escala de valoraciones, evidentemente, un control preventivo va a tener una mayor ponderación o una mayor valoración que un control que es correctivo, que se aplica cuando ya el evento ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que terminamos ponderando cuando estamos valorando la fortaleza del tipo de control. ¿Qué otra cosa podemos valorar? La naturaleza del control. El control es automático, no depende de que nadie le dé un botón para poder ejecutarse. Perfecto, esa es mi ponderación óptima. Es dependiente de que alguien en TI lo ejecute o de un proceso batch que se origina por una instrucción. Bueno, es un buen control, pero no es mejor que un control automático. Oye, el control no es automático si no es manual. Bueno, evidentemente ahí tengo una menor fortaleza. El control existe, pero depende de que alguien lo ejecute de forma manual. ¿Qué otra cosa se tiene que validar dentro de la valoración de la fortaleza de control? Su periodicidad. Ese control se ejecuta diariamente, se ejecuta de manera mensual, se ejecuta de manera anual, no se ejecuta. Entonces, dependiendo del tipo de evento, es importante con qué periodicidad ese control se ejecuta para poder valorar la fortaleza del control. Y finalmente, volviendo a tocar el tema de procesos, políticas y procedimientos, es relevante saber si ese proceso está documentado, por lo que cualquiera que lea la documentación o la norma o el proceso o el manual puede saber que cuando ocurre A se dispara el control B que mitiga el riesgo C, o sencillamente no está documentado y solamente está en la cabeza de quien ejecuta el proceso, que debe estar pendiente de que se ejecute todo el mecanismo de prevención asociado al control para que éste corra, ¿no? Entonces, estos son parte de los factores que hay que valorar del control para poder después cuantificarlo cuando vamos a ver el ejercicio del riesgo inherente, el riesgo residual final. Después de que haces todo eso, evidentemente es importante que pueda generar procesos de monitoreo y seguimiento. Esto tiene mucho que ver con el uso de métricas. Aquí es donde vamos a empezar a ver indicadores de gestión, observancia de los límites, que nos permiten validar en la práctica el comportamiento no solamente de los riesgos identificados, sino también de los planes de acción que hemos puesto en ejecución para poder mitigar de forma efectiva los riesgos que estamos contemplando, ¿no? Evidentemente, en los procesos de monitoreo es donde asignamos también los responsables de analizar y monitorear todo lo que tiene que ver con los procesos y las actividades.
Hemos hablado de planes de acción. Les dejamos brevemente también qué contempla o qué debería contemplar un plan de acción. Un plan de acción evidentemente tiene que describir el riesgo para el cual se está ejecutando, qué acciones voy a tomar para controlar de una mejor manera el riesgo que estoy mitigando, qué unidad administrativa es la responsable de que ese plan de acción se lleve a cabo de la manera correcta, la fecha en que se aprobó el plan de acción, la fecha estimada de ejecución y la fecha real de implementación. Una vez, y ya al final, cuando veíamos las fases, teníamos la fase de comunicación. Evidentemente, en el tema de riesgo operativo, dado las diferencias en las que se nota los efectos de la gestión de riesgo operativo con respecto a otros riesgos, y el ejemplo es muy clásico y muy puntual. eh, a un director no es nada complicado explicarle el riesgo de crédito porque entienden con claridad en un cuadro de mandos cuando estás hablando de morosidad. Entonces, él puede ver con mucha facilidad qué tan efectiva o poco efectiva está haciendo la gestión de riesgo de crédito, porque el indicador le puede estar mostrando si tienes menos clientes morosos o más clientes morosos. O la cobertura de provisiones, si tienes necesidad de gastar más impactando los resultados de la organización para cubrir créditos morosos. Esas son cosas que son evidentes. En el caso del riesgo operativo, este tipo de visualizaciones empieza a costar un poco más. Primero porque hay organizaciones donde todo lo que es el registro contable de las pérdidas asociadas a riesgo operativo está desgranado a lo largo de la organización. Entonces tenemos pérdidas que están registradas como gastos, cosas que no se reconocieron en un principio como eventos de riesgo operativo que están mal contabilizados. Entonces empieza a ser compleja la visualización de cuánto ha perdido o cuánto puede perder la organización con respecto al riesgo operativo, ¿no? Entonces, evidentemente, es en esta fase donde el proceso de comunicación e incluso el mismo proceso de educación o de culturización hacia las entidades de gobierno corporativo, llámese junta directiva, comité de riesgo, comité de auditoría, es relevante porque hay que hacerlos comprender cuál es el lenguaje que el gestor de riesgo operativo habla cuando muestra sus métricas, sus indicadores de gestión, cuando habla de planes de acción y cuando muestra una matriz de riesgo. Que hace también una buena comunicación, evidentemente genera confianza. Todo el mundo conoce su matriz de riesgo, todo el mundo conoce cuáles son sus riesgos críticos, todo el mundo conoce cuáles son los controles que tiene que mejorar, cuáles son los planes de acciones que tiene pendiente de ejecutar, y eso hace que incluso los procesos productivos mejoren desde el punto de vista de eficacia. Y evidentemente el que puedas informar de una manera transparente y ética cuáles son tus resultados es una característica esencial de las organizaciones que se consideran fuertes. Y muchos de ustedes, después del rato que tenemos conversando, se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve gestionar el riesgo operativo? Pues fácil. Primero, para garantizar que las exposiciones estén dentro de los parámetros establecidos por la organización. Segundo, para garantizar la calidad de los procesos. Tercero, para proteger el patrimonio de la organización. Para proveer a la junta directiva y a la gerencia general sobre información confiable y oportuna para poder generar nuevos productos y servicios, para apoyar la creación de valor económico, para definir el marco normativo, para cumplir con las autoridades. Los bancos y las instituciones financieras tienen regulaciones específicas en materia de gestión de riesgo operativo, y finalmente para poder realizar una gestión de acuerdo a las mejores prácticas, implementando modelos, metodologías, procedimientos y sistemas basados en los principales avances en la materia. Dicho esto, y creo que me extendí un poquito en el tiempo, dejo a mi compañera Venera con el caso práctico que queríamos mostrar el día de hoy. Muchas gracias, don José. Básicamente toda la explicación metodológica y
fundamentos de riesgo operativo que dio a conocer mi compañero, ahora queremos mostrarle en la práctica cómo se visualiza este tipo de implementación de riesgo operativo basado en dos elementos muy puntuales. Todo el proceso de ingresar la información crucial que me permite gestionar lo que es riesgo operativo y posteriormente la fase de análisis y de toma de decisiones que una empresa podría tener con toda la información que se va a ir documentando puntualmente con lo que es toda la gestión del riesgo operativo. Regálenme un microsegundito nada más para conectarme por acá y ya les comparto la información. Perfecto. ¿Ven? Me indica si pueden ver la pantalla. La pantalla que estamos viendo actualmente, voy a apagar mi video para que nos centremos un poquito más en todo lo que es la herramienta. Muy bien, lo que estamos viendo en la pantalla es la herramienta del riesgo operativo. Esta herramienta automatiza toda la gestión de riesgo operativo con cada una de las fases metodológicas que se explicaron en la presentación. El riesgo operativo es una herramienta de gestión que nace, madura, crece y se mantiene su trazabilidad gracias a toda la gestión que hacen los dueños de los procesos, siguiendo los pasos de una metodología formalmente establecida. Siguiendo este principio, la herramienta continúa con ese fortalecimiento, permitiéndole a la institución parametrizar todas las necesidades de riesgo operativo. ¿Okay? Cada una de las empresas tiene una necesidad específica de identificar cuáles van a ser sus propias causas de riesgos, sus propias consecuencias, establecer según la metodología y según la legislación de riesgo operativo o regulaciones de riesgo operativo de los diferentes países, parámetros específicos que piden los entes reguladores que se tienen que estar monitoreando y se tienen que estar supervisando vinculados a cada uno de los riesgos. Todo ese tipo de mecanismos son totalmente parametrizables en esta herramienta, permitiendo, una vez ejecutada toda esta parametrización, poder hacer ciclos de revisión en el cual yo pueda tener mapeado desde toda mi estructura organizacional, ¿okay? O fragmentos de una estructura organizacional según sea el enfoque y el interés de la gestión de riesgo operativo que se desee dar en un momento específico. Para cada uno de los procesos sobre los cuales se va a gestionar riesgo operativo, es totalmente factible poder visualizar para cada riesgo a cuál proceso pertenece, cuál es el objetivo que se vería minimizado si ese riesgo se llegase a materializar, la descripción del riesgo, los atributos que se han ido asignando y parametrizando según las necesidades de cada una de las instituciones que implementarían su modelo de riesgo operativo. Permite asimismo calificar el riesgo a nivel inherente con los dos criterios elementales que cualquier mejor práctica establecen para gestionar el riesgo operativo, que es la probabilidad del impacto, definiendo cada uno de los criterios, tanto de probabilidad como de impacto, ajustados a las necesidades de cada una de las instituciones. ¿Okay? La combinación de estos factores me permite dar un nivel de riesgo y, muy importante, me permite no solamente calificar el nivel de riesgo, sino que ese nivel de riesgo inherente sea aprobado por la instancia de la institución a la cual se pueda decir, sí, este nivel de riesgo inherente representa la frecuencia con la que se puede presentar el riesgo y el impacto que podría tener el riesgo si no se tuviesen el sistema de controles asociados al mismo. Paralelamente o como paso siguiente a lo que es la gestión del riesgo inherente, es totalmente vinculante tener desde cero controles hasta todos los controles que actualmente maneja la institución para mitigar cada uno de los riesgos, y para cada uno de esos controles es totalmente factible parametrizar las variables con las cuales se va a mitigar, o las variables, mejor dicho, que se van a considerar en la calificación de la efectividad del control, de forma tal que esas variables representen, una vez que se puedan asignar, con total certeza qué tan bueno o qué tantas debilidades tiene el control asociado al riesgo, y dependiendo de esa efectividad del control me permite establecer si el control o el sistema de controles en general me ayudan de alguna forma a mitigar
el impacto identificado, la probabilidad identificada o ambas variables. Una vez que se califica la efectividad del control, la herramienta genera de manera automática lo que es el riesgo controlado, la efectividad del control, hacia dónde va orientada, hacia la probabilidad, hacia el impacto. Entonces me permite hacer una distribución de la misma en las variables según los parámetros establecidos, define el nivel de riesgo residual y determina según los parámetros previamente establecidos si el riesgo con estas condiciones es un riesgo aceptable o no es un riesgo aceptable para la institución. Permite ubicar el riesgo a nivel inherente dentro del mapa de calor que se haya establecido y para todos aquellos riesgos que se establecen como no aceptables, se establecen lo que serían las alternativas, que las alternativas es un paso previo a la definición de la administración del riesgo porque me permite establecer cuál sería la lluvia de ideas que se me está dimensionando en primera instancia para poder gestionar ese riesgo. De esa lluvia de ideas, pues existirán algunas ideas que son muy buenas, pero pueden ser que sean muy caras, entonces no es de costo-beneficio para la institución, o existirán algunas que son de costo-beneficio, sin embargo, por algunas condiciones técnicas, legales, no son factibles de implementar, o por el contrario, se van a identificar ciertas alternativas que son de costo-beneficio para la institución y por lo tanto se van a considerar como soluciones viables de implementar y a convertirse en tratamientos. Importante, la herramienta permite dejar esta trazabilidad de toda la lluvia de ideas que tuve, cuáles resultaron viables, cuáles no resultaron viables, con el nivel de detalle del por qué se resultó viable una alternativa o el por qué no resultó viable una alternativa. Para todas las alternativas que resultaron viables, la herramienta permite registrar su respectivo tratamiento con todos los detalles que son necesarios para considerar un proceso de planeación y de implementación que vaya acorde con las necesidades de la institución. Tenemos así que todo tratamiento puede registrarse una descripción, un objetivo, un alcance, un costo, una prioridad, un responsable, una fecha de inicio para la implementación del tratamiento y una fecha de finalización para el tratamiento. ¿Okay? El tratamiento sería aquella gran idea que yo deseo implementar y que resultó viable. Para poner a trabajar esa idea y poderla operativizar, necesitamos definir planes de acción. O sea, la gran idea la vamos a seccionar en 1, 2 o n planes que conforme se vayan implementando esos planes, le van a ir aportando niveles de implementación al respectivo tratamiento. Cada uno de los planes de acción que se definan van a ser como unos pequeños proyectos y esos pequeños proyectos pues también tendrán un nombre, una descripción, un objetivo específico para ese plan, un alcance específico para ese plan que tiene que estar alineado o formar parte del gran alcance, del gran objetivo, del tratamiento que se haya vinculado a ese plan. Permite establecer una prioridad, un responsable de la implementación y un responsable de darle supervisión o darle revisión a la implementación de ese plan. Permite establecer fechas de inicio, fechas de finalización que tienen que estar alineadas con la fecha de inicio y finalización del plan y permite establecer fechas de seguimiento. ¿Okay? Iniciando por el primer seguimiento, si es que el plan de acción es pequeño, entonces necesitará al menos un seguimiento y si ya el plan de acción se nos extiende por varios meses, pues conforme se vayan haciendo ciclos de seguimiento, es totalmente factible ir proponiendo nuevas fechas de seguimiento. El proceso de seguimiento también queda registrado de forma tal que cuando se hace todo un proceso de seguimiento en el cual se detalle cuál es el plan que se le está dando seguimiento, en qué fecha se tenía que iniciar y finalizar, me va a permitir decir, muy bien, qué encontré, qué no encontré, qué debilidades tengo, qué debilidades no tengo. Este ciclo que se les acaba de explicar se replica para cada uno de los riesgos del modelo que resultó no aceptable. Para los riesgos que quedaron calificados como aceptables, la herramienta simplemente no permite implementarles tratamientos, no permite seguir con ese proceso de gestión porque son riesgos que están con las características de aceptabilidad definidas por la institución. Por ende, la institución ha establecido que un riesgo con estas características va a ser un riesgo
que se va a aceptar, que no se va a invertir más en él, en su administración, en su minimización, que por el contrario va a entrar un ciclo de revisión, de monitoreo, que permite garantizar que ese riesgo siga manteniendo las características de aceptabilidad con las cuales se determinó en una revisión puntual. En el momento, disculpen, en el momento que ese riesgo pierda esas características de aceptabilidad y entre a un criterio de no aceptabilidad, pues entonces tendrá toda la posibilidad de generarle alternativas, tratamientos y planes de acción para seguir implementando medidas que me permitan arrastrar ese riesgo a un concepto de aceptabilidad. Cada uno de los ciclos de revisión pueden quedar abiertos por el tiempo que se considere necesario según una metodología de riesgo operativo. Perdón. Y una vez que se finalice todo su ciclo de revisión, es totalmente factible dar por finalizado o dar por cerrado una revisión, quedando esta gestionada a modo de consulta. Muy bien, esto es lo que básicamente es la parte bonita de riesgo operativo, porque es la parte administrable. Es la parte donde yo digo, bueno, este es mi proceso, estos son mis riesgos potenciales, mis controles. Según esa calificación de controles, mitigo el riesgo y hay algunos lunarcitos que yo tengo que administrar que todavía no están o que me prohíben llegar a un nivel de aceptabilidad. Y yo planifico cómo gestionar. La otra parte del riesgo operativo que es bien interesante es cuando pasa la materialización del riesgo, que se puede presentar en cualquier momento. La herramienta permite registrar eso a través de incidentes. ¿Okay? En este caso, ejemplo que vamos a visualizar, la herramienta registra toda la información que pide la normativa regulatoria de la SUGEF acá en Costa Rica. Igualmente, es parametrizable para toda normativa de los diferentes países que tengan una regulación en respecto al riesgo operativo. En el caso acá de los tiquillos, como nos mencionan por algún lado, los ticos que están supervisados por la SUGEF necesitan registrar, ¿okay?, el título de qué fue lo que pasó, en qué proceso se vio afectado, cuál fue el riesgo que se materializó, características propias que pide tanto la superintendencia como algunos otros atributos que son de interés para posteriormente analizar el incidente, permite visualizar la descripción del riesgo, permite establecer las líneas del negocio asociadas a ese incidente, registrar el carácter de riesgo y tener un amplio campo para poder registrar con todo lujo de detalle la materialización, qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, quién fue, cómo fue y demás otros detalles para que quede bien claro el incidente. También permite registrar una serie de fechas, ¿ok?, que deben estar presentes en la información que se le debe enviar a la superintendencia, como las fechas de ocurrencia, descubrimiento, conclusión. Y en caso de que sea cuantificable dicho incidente, pues también te permite registrar lo que son las pérdidas brutas, recuperadas y netas. Vinculado a la generación o el registro del incidente, también permite registrar lo que sería el tratamiento asociado a la acción que se implementó para mitigar o para minimizar o para eliminar el incidente, cada uno de los incidentes que se registran. ¿Okay? Por acá tenemos que las estructuras del tratamiento, planes de acción y seguimiento de esos planes de acción se mantienen de manera estandarizada para toda la herramienta. ¿Okay? Entonces, por cada tratamiento, igualmente asociado a un incidente, yo puedo registrar la descripción, objetivo, alcance, prioridad, responsable y estado, ¿okay?, y las fechas de inicio y finalización. Igualmente, para cada tratamiento es factible asociar desde 1 hasta N cantidad de planes de acción, y para cada uno de esos planes de acción es totalmente accesible lo que es el registro del seguimiento. Cuando un plan de acción, tanto a nivel de revisiones como a nivel de incidentes, concluye y llega al 100%, la herramienta ya no permite hacer ajustes sobre ese plan de acción, ¿okay?, como es este caso que les quiero mostrar, ¿okay?, donde todo aparece bloqueado solamente de consulta, y cuando todos los planes de acción van cumpliendo
el 100% de implementación, la herramienta va contabilizando el avance global, del tratamiento, al punto de que ese tratamiento va a llegar a un 100% de implementación, y le propone al usuario si desea dar por sí finalizado el tratamiento o, por el contrario, desea seguir implementando algún plan de acción que hace falta de implementar, que no se contempla en un momento dado, para garantizarse que el tratamiento cumpla todos los objetivos por los cuales fue creado. Paralelamente a los incidentes, también es factible registrar lo que serían los potenciales, que son las cosas que no han pasado, pero que en cualquier momento van a detonar en un incidente. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque cuando yo registro un potencial, yo o ataco el potencial antes de que suceda, o bien yo estoy monitoreando la situación para, en caso de que se llegue a materializar, pues yo ya sepa cómo reaccionar ante esa situación. En el caso de los potenciales, también manejan una estructura solicitada por la superintendencia, que incluye el título, el proceso al cual se le va a asociar el potencial, atributos que son parametrizables asociados al potencial, descripciones de qué fue lo que se encontró, en qué línea se puede ver afectada por ella, y el registro de lo que serían las cuasipérdidas. ¿Okay? Toda esta información se puede extraer desde la herramienta, generando lo que serían los famosos informes del XML, para el caso acá de nosotros en Costa Rica, ¿okay? Donde se pueden identificar donde se puede identificar una vista previa de todos los incidentes que se tienen registrados para el periodo que se desea, y en caso de que no se haya registrado alguna información que es de interés que vaya obligatoriamente en el registro de ese archivo para enviar a la superintendencia, la herramienta me la notifica como en rojo para que yo subsane la situación previo al envío del archivo a la superintendencia. ¿Okay? Una vez que se subsanen estas situaciones, pues la herramienta automáticamente genera el archivo y queda listo para subir según los mecanismos establecidos. ¿Ok? Esta sería nuestra primera herramienta, que es la herramienta ingresadora. ¿Ok? En esta herramienta normalmente, ¿quién trabaja? Trabaja muy de la mano lo que sería el gestor de riesgo, parametrizando todos los criterios descritos en lo que es la metodología de riesgo operativo que se haya definido en cada una de las instituciones. También se trabaja con los procesos, los dueños del negocio, los cuales se identifican los riesgos, los cuales se identifican los controles, identifican los riesgos hacia cuál objetivo van a ir, podrían estar amenazando su cumplimiento en caso de que se materializaran. Permite crear lo que son las revisiones, ahí interactúan muchísimo todos los que son los dueños de los procesos, que son los responsables de calificar el riesgo inherente, calificar la efectividad de los controles, y su equipo de colaboradores gestionando de manera colaborativa, ¿okay? ¿Qué alternativas tenemos para minimizar los riesgos que no cayeron dentro de un criterio de aceptabilidad? ¿Qué tratamientos son viables de implementar? Y una vez que se estén implementando los tratamientos, pues manos a la obra y comenzar a trabajar en la implementación de esas acciones y comenzar a retroalimentar sobre ese avance de la implementación de las acciones, de forma tal de que ya sea a nivel interno por parte de órganos supervisores como los mismos gestores de riesgos, como los compañeros de auditoría, lleguen a pedir resultados del proceso de gestión, o en caso de que hayan algún tipo de supervisiones externas, también tener toda la información necesaria para que se le pueda retroalimentar a las personas necesarias, a los sujetos interesados, de cómo andamos en ese proceso de gestión. ¿Okay? Eso sería a nivel de cumplimiento. Y la parte más enriquecedora, que es la parte de riesgo operativo, es tomarla como una herramienta de gestión que se incorpore no solamente al cumplimiento, sino que se incorpore a lo que es la toma de decisiones. Entonces ya estaríamos hablando de que cuando vayamos a hacer planeación estratégica, incorporar riesgos. Cuando estemos gestionando proyectos, incorporar riesgos. Cuando estemos hablando de continuidad de negocios, incorporar riesgos, al punto tal de que sea natural para toda la organización visualizar los riesgos operativos como una tarea más dentro de mi día a día. ¿Ven? Todo este registro
se puede, además de registrar, para que esté la redundancia, yo puedo visualizarlo y analizarlo. Permítanme un momentito nada más. Disculpen, estoy aquí tratando de visualizar la otra pestañita. Ok, ahí estamos. Además de poder ingresarlo, se puede contar con herramientas como la que les vamos a mostrar, que está químicamente integrada a lo que es el ingresador, para poder tener una herramienta de visualización de toda la gestión de riesgo operativo, ya sea a nivel macro o a nivel de detalle que se quiera analizar, para que ustedes a partir de ahí comiencen a tomar decisiones. ¿Okay? Es así como la herramienta que tenemos actualmente, que estamos visualizando, me permite hacer un análisis macro de cómo está mi posición de riesgo, identificando cuál es el riesgo inherente para toda la institución, cuántos tratamientos estamos teniendo, cuántos planes, cuántos potenciales, o bien si es de interés específico ver algún tema, por ejemplo, me interesa solamente ver los riesgos, visualizar cuáles son los tratamientos que estoy aquí teniendo, la herramienta permite llevarme directamente a esa pantalla, o bien si lo quiero ver de manera ordenada, yo puedo ver muy bien, ya visualicé todo lo que tenía que ver con el nivel macro de mi organización. Ahora me interesa centrarme un poco más en lo que es el análisis de riesgo químicamente puro. Yo quiero saber cuántos riesgos en este momento están a nivel de aceptabilidad, ¿ok? Con solo posicionarme lo puedo visualizar. Cuántos no están bajo esa característica, cómo andamos con efectividad del control, según los parámetros y la metodología establecida. Tenemos, en el ejemplo que tenemos acá en pantalla, tenemos 3 niveles de efectividad del control. Entonces yo podría visualizar que me interesa ver solamente información que tenga algún nivel de vinculación con el ambiente, con efectividad de control, de aquellos controles que son controles con una efectividad alta. ¿Sí? Con solo un clic yo los podría analizar. La herramienta automáticamente me cambia todo el panorama y yo puedo comenzar a tomar decisiones. Muy bien, de esta efectividad me interesa ver específicamente este riesgo que tenemos aquí. Entonces lo puedo seleccionar. ¿Okay? La herramienta me vuelve a cambiar todo el panorama y me vuelve a aplicar filtros sobre filtros de información de manera dinámica, de forma tal que yo pueda tener la información precisa en el momento dado de un análisis de datos en particular y a partir de ahí tomar decisiones. En el momento que me considere conveniente, yo puedo eliminar los filtros y volver a ver toda la información, tanto a nivel de riesgos. ¿Okay? Aquí tenemos el mismo nivel, análisis de riesgos, pero ya me visualiza un poco más detallado. ¿Okay? Inclusive yo puedo visualizar aquí todo el esquema que veo de manera gráfica, lo puedo visualizar acá en tablas de información que son exportables de la herramienta y las puedo visualizar o exportar, mejor dicho, a herramientas como PDFs, como Exceles, para que yo pueda tener toda la información que he ingresado a través de la herramienta y estoy visualizando acá para tomar decisiones, llevarme a Excel, llevarme a un PDF y ya implementarla, gestionarla según las necesidades que se tengan. A nivel de controles, aquí tenemos otro análisis de riesgos donde yo puedo visualizar, ok, cuáles causas están asociadas de manera metodológica a los riesgos y yo podría decir, bueno, tráigame todos los riesgos que solamente tengan que ver con la causa de personas. ¿Okay? Me dicen que esos 76 riesgos, aquí yo puedo visualizar esos riesgos y decir, ok, esos riesgos, por ejemplo, están ubicados en este proceso, en este objetivo, y este es el riesgo, y resulta que este riesgo tiene estas características a nivel de probabilidad inherente, a nivel de impacto inherente, este es el nivel de riesgo inherente, y demás información asociada a la matriz de riesgos. Si además de personas me interesa saber cuáles son de esos riesgos los que no son aceptables, vuelvo a hacer un filtro y resulta que tengo actualmente en el ejemplo 2 riesgos que son causados por personas y resulta que no son aceptables. ¿Ven? Eso por poner un ejemplo de toda la cantidad de filtros que se pueden hacer. ¿Okay? A nivel de controles, ¿okay? Yo puedo visualizar muy bien, con estos criterios son los que estoy evaluando lo que es el control. Me interesa saber la operatividad,
¿okay? Posicionada en este punto. ¿Cuántos controles tienen una operatividad pobre? ¿Okay? Tráigame solamente esos filtros. Y además me interesa saber cuáles de esos que tienen una operatividad pobre tienen también una efectividad baja. ¿Okay? Y aquí tengo los 3 controles que tienen esas características. Igualmente puedo hacer filtros por lo que sería la mitigación, cuántos controles me están mitigando impacto probabilidad, solo impacto o solo probabilidad, cuántos controles son controles claves o cuántos controles tienen una relevancia específica dentro de la institución. A nivel de alternativas puedo visualizar quién es el responsable de las alternativas, cuántas alternativas de mi institución están consideradas como viables o como viables y no viables. A nivel de tratamiento, la herramienta permite no solamente visualizar los tratamientos que actualmente están registrados, sino que me da un primer nivel estadístico de monitoreo de cuántos de estos tratamientos, según la fecha que se definió como fecha final, cuántos de estos se encuentran vencidos y cuántos de estos se encuentran sin vencer. Y yo puedo seleccionar los mismos y decir, muy bien, ¿qué pasó aquí? Okay. Si el tratamiento está asociado a Marianela, podemos llamar a Marianela y decir, bueno, usted tenía asociados estos 2 tratamientos según la herramienta que se actualiza diariamente, usted ya está vencidos esos tratamientos. Y las justificantes del caso del por qué al día de hoy sus tratamientos tienen, según su fecha de finalización, un estado de vencimiento. O sea, dijimos que terminaba el 30 de mayo y a la fecha todavía no se ha completado el tratamiento. ¿Qué hay con ese gap? De igual manera que se pueda analizar este tipo de información por tratamientos, yo también la tengo por planes de acción. En los planes de acción yo tengo 2 parámetros para medir y visualizar lo que sería ese seguimiento. ¿Okay? Ese seguimiento está a nivel de vencimiento, o sea, fecha final de cada uno de los planes de acción y según esa fecha final, todavía que está vigente, todavía que se vence hoy y qué es lo que ya tenemos con problemas de atrasos en la implementación del plan de acción. ¿Okay? Igualmente también tenemos este mismo control de fechas para lo que son los seguimientos, que según la fecha de seguimiento vigente, cuáles seguimientos se han realizado o se encuentran dentro de las fechas admisibles para hacer su seguimiento, cuáles ya tendrían que tener un seguimiento hoy y todavía no se ha ejecutado, y cuáles pues tenían un seguimiento ayer, antier, hace 2 meses y todavía no se ha ejecutado dicho seguimiento. ¿Okay? Además de eso, yo puedo tener análisis de los planes de acción por estado, cuántos están en procesos, cuántos están completados, cuántos van atrasados, por responsables, ¿okay? Según la definición de responsables. ¿Okay? O inclusive cuántos están según la fecha de vencimiento, vencidos o por vencer. Si yo quiero ver solamente los que están vencidos, filtro, y aquí tengo quiénes son los chicos que se me salieron del canasto y resulta que ahora tienen fechas que no están cumpliendo con la fecha pactada de finalización. Permite visualizar todo el diccionario de los potenciales que se han ido registrando, ¿okay? Pudiendo visualizar en cuáles procesos se han identificado potenciales, pudiendo filtrar, ¿okay? Cuáles de esos procesos tienen más o menos potenciales. En este caso, pues los 3 ejemplos que tenemos tienen la misma cantidad de potenciales. A nivel de incidentes, ¿okay? Yo puedo visualizar también la lista completa de incidentes, yo puedo visualizar responsables de hacer el registro de incidentes, puedo visualizar los incidentes o por línea de negocio o por proceso y decir, muy bien, tráigame todos los potenciales que están asociados en este caso al call center y yo podría decir, mira, de los 10 procesos que tiene mi institución, resulta que el proceso de contact center es el que tiene más incidentes registrados. ¿Qué está pasando por ahí? O es que son muy alarmistas y cualquier cosa es un incidente, o bien si hay un problema de fondo que es necesario gestionar para minimizar que ese proceso se convierta en un potencial problema que me pueda impactar fuertemente lo que sería mi gestión de riesgo operativo. También puedo visualizar los incidentes por riesgos, ¿ok? Entonces, además de que yo puedo hacer el análisis por proceso, yo puedo ver cuál de los riesgos asociados a uno o varios procesos es el que me está generando más materialización de un riesgo específico. Entonces, ahí me podría ayudar
qué sé yo, si el riesgo es robo y resulta que la materialización es un proceso hormiga, donde todos los meses hay pequeñas cantidades, pero se está viendo sustracción de fondos de la institución, entonces, ¿qué está pasando con ese riesgo que periódicamente se me está materializando? Y tengo evidencia ya estadística de que se me ha materializado en un periodo dado 2, 3, 4 o n veces. Al igual que para las revisiones o los ciclos de revisión, yo tengo el mismo esquema de visualización para lo que son los tratamientos, ¿okay? Y para lo que son los planes de acción asociados a los incidentes, donde yo puedo visualizar la lista de tratamientos asociados a un incidente y yo puedo decir muy bien esos tratamientos, cómo va su proceso de implementación, ¿ok? Cuál es el riesgo, cuál es el responsable asociado a cada uno de sus tratamientos y cómo andamos con respecto a lo que sería el cumplimiento de esos tratamientos según la fecha de vencimiento establecido. Y por último tenemos lo que sería la definición de incidentes, de planes de acción asociados a los tratamientos de los incidentes, donde el análisis es exactamente el mismo que se hace para los planes de acción asociados a las revisiones, donde yo puedo visualizar un plan de acción por responsable, por estado, ¿okay? O inclusive por vencimiento, y yo puedo ir contabilizando, la herramienta me contabiliza de manera automática la cantidad de tratamientos, planes de acción, perdón, que están cumpliendo o no cumpliendo con su fecha de finalización y cumpliendo o no cumpliendo con su fecha de seguimiento. Esta herramienta se actualiza de manera automática diariamente según los parámetros que se establezcan y es totalmente parametrizable también a las necesidades de cada una de las instituciones. Esto es lo que queríamos mostrarles en cuanto a cómo se automatiza toda la parte metodológica que don José nos hizo el favor de explicarnos ampliamente en la primera fase de esta presentación y cómo eso se puede llevar a herramientas automatizadas que son muchísimo más ágiles y mucho más seguras y que llevan ya todo un conocimiento metodológico de cómo identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo operativo. ¿Okay? De mi parte, estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de consulta o duda. Entonces, abrimos micrófonos por aquello que quieran compartirnos algo o tengan alguna inquietud que les podamos solventar. Gracias, Marianela, y gracias, don José. Realmente bastante provechoso, bastante aprendizaje. Preguntas en el chat. Había una que don José igualmente contestó, pero la voy a hacer por si alguno no la ha visto y también es de interés, para que nos hicieron hace un ratito, que decía, ya se les dice, ¿cuál es la mejor forma de recoger en los controles la validación de la efectividad y de los controles por parte de auditoría? Entonces, no sé si don José nos quiere ampliar un poco la respuesta que nos dio por medio del chat. Sí, por supuesto. Le comentaba a Mari Carmen en el chat que la primera fase, la manera más fácil probablemente de hacerlo es añadir un factor más en el momento que estás valorando la fortaleza del control. Y es factor validación auditoría, sí, no. Evidentemente un factor, un control que ya auditoría lo revisó y validó que su ejecución cumple con lo descrito en el proceso y que sirve para mitigar el riesgo para el cual está diseñado, evidentemente va a tener una mejor ponderación que aquellos controles que sencillamente o no han sido validados todavía por auditoría o cuya validación por parte de auditoría falló. Entonces, se me ocurre que esa es probablemente la manera más obvia de hacerlo. Aparte, evidentemente, de que el registro por parte de auditoría de que ese control está fallando o de que es adecuado debe quedar en su informe de inspección del área y todo lo demás para que se ejecuten los planes de acción propiamente dicho del área auditada y que en este caso el seguimiento es del área de control de auditoría propiamente dicho. Pero esa es la manera más fácil. Les comentaba cuando veíamos la manera de valorar los controles que podíamos tener tantos factores de control que hiciéramos para valorar esa fortaleza. Y ese se me ocurre, aunque admito que no lo había visto, pero me parece que es una manera muy práctica de llevar el esfuerzo que hace el auditor de validar la fortaleza de los controles a que tenga una ponderación válida en el momento en que estamos determinando el riesgo residual en la matriz de riesgo.